Claro que es importante que estés, Elizabeth. Somos una familia y hoy es un día de celebración para todos, también para ti. ¿Eh? Que no te das cuenta, vas a tener una maleta. Más bien una prima, ¿no? Que pues, ahí desde que está embarazada y estoy que sí, tengo tiempo porque nos quiero más emoción.
Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Ecografía Ginecobstétrico, Mama y Medicina Fetal. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Malformaciones fetales y genética. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Gracie García Álvarez. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Gracie. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, se le escucha muy bien. Perfecto, voy a empezar a compartir la pantalla. Estoy con Megas en esta oportunidad. Voy a apagar mi cámara, ¿ya? Un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Bien, comenzamos entonces con el tema del día de hoy. El tema es malformaciones fetales y genética. El temario que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase es el siguiente. Primeramente vamos a recordar el desarrollo embrionario fetal, los procesos clave y los periodos críticos en los cuales principalmente se va a dar las malformaciones. Posteriormente vamos a recordar las malformaciones congénitas más comunes. Luego vamos a ver malformaciones del desarrollo esquelético y del sistema musculoesquelético. Posteriormente vamos a ver un abordaje clínico y manejo de estas malformaciones fetales. Y por último vamos a tocar los aspectos éticos y sociales de las malformaciones fetales. Comenzamos con el punto número 1, primeramente el desarrollo embrionario fetal. Como bien ya hemos aprendido desde la universidad, vamos a recordar únicamente. Recordemos que todo este desarrollo de una nueva vida va a comenzar con una fecundación, que aproximadamente se va a dar en el día 14 los periodos de la ovulación, entre esos días. Y pues bueno, cuando sucede la fecundación va a haber una división celular que va a ser clave, primeramente en dos células, luego en cuatro, y así va a ir subiendo exponencialmente hasta convertirse en un cigoto, ¿no? Posteriormente va a convertirse en blastocisto aproximadamente en el día 5 y 6, y ya a este nivel va a migrar a la zona de útero para poder realizar la parte de la implantación. Posteriormente, ya en el día 6 y 7 vamos a encontrar al trofoblasto, donde ya vamos a poder diferenciar una masa celular externa que va a formar posteriormente lo que va a ser la placenta. Esto recordemos que va a ser muy importante en todo el desarrollo del feto hasta su finalización. Y bueno, perdón, ¿me escuchan? Creo que se cortó el internet. Se me escucha, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Ya, vamos a continuar. Entonces, como iba diciendo, aproximadamente en el día 6 y 7 va a haber una diferenciación celular.
Primeramente vamos a ver las células del trofoblasto y posteriormente del embrioblasto. Del trofoblasto van a dar lugar a la placenta, va a ser una masa celular que va a estar en la periferia, en la parte externa. Mientras que en el embrioblasto vamos a tener la masa celular interna que va a formar el embrión. Como iba diciendo, posteriormente, ya cuando pase una semana de la fecundación, ya va a haber una migración celular para que posteriormente pueda introducirse en la parte del endometrio y pueda dar lugar a la implantación. Aproximadamente en el día 8 y 9, ya en el interior del útero, cuando ya se está introduciendo, vamos a encontrar una diferenciación. Vamos a ver el epiblasto, el hipoblasto y las células del citotrofoblasto y el citotrofoblasto que van a dar lugar posteriormente a otras estructuras. Y ya aproximadamente en el día 9 y 10 vamos a tener la implantación completa y total en el endometrio, donde va a haber una diferenciación de la cavidad amniótica y las características que lo van a englobar. Si vemos esta otra imagen de acá, recordemos que, como iba diciendo en un inicio, las células son pluripotenciales, es decir, pueden formar absolutamente cualquier estructura. Sin embargo, a medida que va pasando los días, van a irse diferenciando para que puedan cumplir una funcionalidad específica y puedan diferenciarse para formar órganos, para formar otras estructuras, ya sea internas, externas. Entonces, va a irse diferenciando posteriormente. Algunas van a dar la parte de la epidermis, otras se convertirán en neuronas, otras se convertirán en células pigmentarias. Entonces, de esta manera vemos que hay una diferenciación. Ya cuando pasa este periodo, vamos a encontrar tres capas que van a dar lugar posteriormente igual a diversas estructuras. Si vemos la capa externa, que es el ectodermo, va a dar lugar a las células de la piel, en la epidermis va a dar lugar a neuronas a nivel cerebral, va a dar lugar a las células de pigmento. Si vemos la capa media, que la vamos a denominar mesodermo, esta va a dar lugar a estructuras principalmente musculares, músculo cardíaco, células musculares esqueléticas, el músculo liso que podemos encontrar en diversas vísceras, va a dar lugar a las células tubulares del riñón y a los glóbulos rojos. Y más debajo vamos a encontrar la capa interna, que viene siendo el endodermo. El endodermo va a dar lugar a células pancreáticas, tiroideas y a células pulmonares. Ya van a ser a órganos más internos, ¿no? Es a modo de recordatorio esto primeramente. Si vamos viendo el desarrollo por semanas, encontramos primeramente un desarrollo embrionario entre la semana 4 a 8, que es donde se lo va a denominar, ¿no? El desarrollo embrionario. En la semana 4 vamos a encontrar que el corazón va a empezar a latir, ya aproximadamente un mes de la fecundación, ese ser vivo ya tiene un corazón que está latiendo, que está bombeando, empezando a bombear sangre y, por lo tanto, estructurando toda la red sanguínea que va a posteriormente distribuirse en todo el cuerpo. Van a aparecer ya los brotes en los brazos. A los costados del embrión que se está desarrollando van a aparecer unas pequeñas estructuras sobresalientes que posteriormente se van a ir diferenciando de a poco en los brazos. Se van a empezar a formar ya distintas vísceras, como ser el hígado, páncreas y la vesícula biliar. También ya va a aparecer a la semana 4 el bazo. En la semana 5 ya van a empezar a verse estructuras ya más características. Empiezan a formarse los ojos, vamos a empezar a ver los brotes ya de los miembros inferiores de los pies, van a brotar ya las manos, la sangre va a empezar a circular ya totalmente y ya en la semana 5 los rasgos faciales se van a ir viendo de a poco, ¿no? En la semana 6 ya tenemos el desarrollo a nivel y se van a formar de forma ya más completa y diferenciada las manos y los pies. En la semana 7 vemos que los folículos pilosos y los codos y los dedos de pie van a ser ya visibles. Y en la semana 8 pues ya va la estructura del embrión, ya va a tener un rostro más humano y se van a ir formando los oídos externos. Ya si pasamos a ver la parte del desarrollo fetal entre la semana 9 a 38, vemos que van a haber periodos ya más largos. Como aquí podemos ir diferenciando el desarrollo embrionario, van a ser semanas clave donde se van a desarrollar las características primordiales de todos los miembros superiores, miembros inferiores, el funcionamiento orgánico en general. Ya en un desarrollo fetal van a irse diferenciando y van a ser periodos más largos. Como vemos aquí, ya lo agrupa en semanas más amplias.
tenemos dentro de la semana 9 a 15 se van a formar los órganos reproductores. Es por eso que ya aproximadamente entre estas semanas, ya en una ecografía se podría detectar el sexo del bebé, ¿no? Van a empezar a aparecer ya la parte de las encías, se van a formar los párpados, el feto ya va a tener más movilidad, va a estar más movimientos, la mamá va a poder sentir ya más las pataditas, el movimiento del bebé y se va a detectar la actividad cerebral. A este nivel ya el cerebro va empezando a desarrollar toda la red neuronal para que pueda ese nuevo ser poder desarrollarse y adquirir todas las características para una vivencia normal, ¿no? Dentro de la semana 16 a 26, el cerebro ya se va a desarrollar de forma exponencial, mucho más rápido. Se van a formar los alveolos en los pulmones, se van a formar las partes internas de los ojos, de los oídos, empiezan a aparecer ya detalles mínimos, como ser la parte de las cejas, las pestañas, las uñas, y también ya va a haber un desarrollo muscular. Y bueno, en la última etapa, entre la semana 27 a 38, que ya vamos viendo un desarrollo más que todo en cuestión a crecimiento, también van a haber características donde vamos a ver un aumento rápido de la grasa corporal, los huesos ya van a completar todo su desarrollo, sin embargo, sabemos que aún van a ver en la parte final y distal de los huesos, la parte cartilaginosa, ¿verdad? Porque no va a haber una unión completa aún de los huesos. El cabello ya vamos a ir viendo de forma más gruesa y más áspera y pues el cerebro continuamente ya desde la semana ya 9 ya va a estar mucho más activo, desarrollando funciones cerebrales mucho más complejas cada vez. Este es un esquema solamente para agruparlo de forma menos detallada, donde vemos el desarrollo embrionario y fetal. Aquí nuevamente vemos que en este primer desarrollo embrionario, entre la semana 1 y 2 aproximadamente, va a haber, después de la fecundación, la división. La división del cigoto, va a haber una implantación y posteriormente una gastrulación. Ojo con este detalle de la gastrulación porque vamos a tocarlo nuevamente después. A este nivel no va a ser tan propenso la parte teratogénica. Luego vemos ya que en la semana 3 el sistema nervioso central y el corazón ya va a empezar a funcionar, ya van a adquirirse muchas nuevas funciones, como hemos mencionado. En la semana 4 y 5 detalles como ojos, corazón y extremidades van a irse notando de a poco, ¿no? Y entre las semanas 6, 7 y 8, desde las 5, ya vamos a ver que va a haber más teratogenicidad, porque ya se van informando estructuras como ser los oídos, el paladar, los dientes. Y bueno, posteriormente, entre la semana 9 y hasta finalizar toda la parte de la gestación, el cerebro y el crecimiento van a ser las claves fundamentales del desarrollo de esta etapa. Entonces, entre la semana 3 y 8 aproximadamente, es donde se van a desarrollar las anormalidades morfológicas más importantes. Sin embargo, entre la semana 9 y 38, aquí vamos a ver otro tipo de anormalidades ya, pero menores, no tan complejas. Ahora bien, pasamos al tema de los procesos críticos. Dentro de todo este proceso de la formación de un nuevo ser, hay etapas más clave donde puede haber mayor riesgo de que ese bebé tenga malformaciones. Y esto prácticamente se embarca de acuerdo a la literatura dentro de la tercera semana, donde se van a realizar dos procesos claves importantes. El primero es la gastrulación. Recordemos que este proceso va a ser en la formación de las capas germinales del embrión que van a dar lugar a una estructura llamada gastrula. Este procedimiento va a ir diferenciando, como hemos visto, en las capas y estas posteriormente van a dar lugar a las estructuras. Entonces, vemos que se va a desarrollar en las tres capas, la externa el ectodermo, la media el mesodermo y la interna el endodermo. Y esta diferenciación, si hubiera algún tipo de anomalía genética o algún factor en general o del ambiente que pueda alterar, a este nivel puede darse una malformación. Recordemos que del ectodermo se va a formar todo el sistema nervioso y la piel, del mesodermo va a ser la parte muscular, esquelética, los riñones y todo lo que involucra el aparato reproductor, mientras que del endodermo va a ser más la parte glandular, las glándulas endocrinas, los pulmones, sistema digestivo e hígado. Entonces, este es uno de los procesos críticos donde podría darse el tema de las malformaciones.
El segundo, pero no menos importante, es la neurulación. ¿Qué significa la neurulación? Que igual se da en la tercera semana. Va a ser el proceso mediante el cual se va a formar el tubo neural a partir de una placa neural. Cuando ya se va a dar ese proceso de la gastrulación, también entre estas semanas vamos a encontrar un pequeño primordio que va a sobresalir para poder dar lugar al tubo neural que posteriormente va a desarrollar la parte de la médula y todo el sistema nervioso central que va a ser el eje central del nuevo ser. Por lo tanto, en este proceso, si hay alguna alteración, también puede dar malformaciones. Entonces, ¿qué se van a formar? Se van a formar dos neuroporos, uno que va a ser a nivel superior o craneal y uno inferior que va a ser a caudal. Y cuando no se va a producir un cierre, porque sucede como una invaginación. Si ustedes ven acá, es como una invaginación. Supongamos que esta parte que se ve acá es la parte craneal y de la misma manera al otro lado, porque esto es una estructura en 3D, estamos viendo la parte del neuroporo caudal. Entonces, sucede una invaginación donde lo cierra para internamente formar a partir de ahí toda la parte nerviosa central. Entonces, cuando no ocurre un cierre normal de esto, se van a dar defectos en el tubo neural. Si se va a dar en la región craneal, por ejemplo, encontramos la anencefalia, que va a ser, como su nombre lo indica, la palabra A significa que no tiene. Entonces, anencefalia va a ser un feto que al final va a llegar sin un cerebro, o sea, no va a tener el cerebro. Esto se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a haber una ausencia parcial o total cerebral y de la bóveda craneal, y por lo tanto esto es incompatible con la vida. Como bien sabemos, el cerebro y las estructuras que lo complementan es un órgano maestro que va a comandar todo el ser vivo. Por lo tanto, si no va a desarrollarse esto de forma normal, esto es totalmente incompatible con la vida. ¿Qué mecanismos? ¿Qué mecanismos va a haber? Primeramente, en las regiones craneal y caudal, puede variar el cierre por diferentes vías de interacción que van a ser reguladas por distintos mecanismos enzimáticos. Y este desequilibrio va a ocasionar que no se cierre por completo el tubo neural alrededor de la cuarta semana, porque normalmente el cierre se debería dar entre el día 25 a 27 más o menos. Entonces, cuando no se va a cerrar completamente, como vemos acá, esta estructura tiene que cerrarse por completo. Pero si no se cierra, ¿qué es lo que sucede? No se va a formar de forma normal la bóveda craneal, es decir, no va a haber toda esa estructura. El cerebro va a quedar de forma anómala, entonces va a quedar expuesto. Por lo tanto, si no tiene toda la cobertura, también van a haber irregularidades. Y se va a formar el tejido necrótico, porque recordemos que debido a la importancia del cerebro, de todo lo que conlleva, el cerebro tiene que estar recubierto por toda la bóveda craneal que va a ser los huesos del cráneo. Sin embargo, si esto tampoco no se va a formar, pues el cerebro va a estar expuesto al medio externo, a la parte de la piel. Entonces esto va a ocasionar que se vuelva ese tejido necrótico y por lo tanto pierda su funcionalidad, la poca funcionalidad que le queda. Ahora bien, vemos las malformaciones más comunes. Como habíamos mencionado en la tercera semana, dentro del proceso de la gastrulación, si existiría algún tipo de anormalidad acá, mencionamos el teratoma sacrococcigio. ¿Esto qué significa? Va a ser un tumor congénito muy común que va a tener una incidencia aproximadamente 1 de 35.000 a 40.000 nacidos. ¿Y qué vamos a hallar en este proceso? Vamos a ver una masa situada en el área del sacro de las nalgas. Como vemos acá el fetito, que si bien se ha formado toda la parte de la gastrulación en el tema de la diferenciación, porque tiene manitos, tiene pies, pero sin embargo abajo vemos una masa. Entonces es porque no se ha diferenciado de forma normal estas tres capas que dan lugar a los órganos. Entonces, ¿cuál va a ser el origen? Va a ser la persistencia de restos de la línea primitiva conformada por estas células pluripotenciales, es decir, las tres hojas germinativas. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. No ha habido una diferenciación total y la funcionalidad no está de forma correcta. Entonces, se puede clasificar en diferenciados que van a ser ya un teratoma más maduro o indiferenciados que va a ser más inmaduro y con mayor malignidad. Recordemos que cuando tiene menos diferenciación un tejido es más propenso a volverse maligno. Entonces,
Una de las malformaciones más comunes dentro de este proceso de la gastrulación es el teratoma sacrococcígeo. Dentro del proceso de la neurulación tenemos varios. Primeramente, aquí tenemos la holoprosencefalia. Este tema va a ser un poco más desarrollado porque tiene más ramas. ¿Cuál va a ser el origen? Pues la falta de división de los hemisferios cerebrales, donde va a haber una fusión completa o parcial. Recordemos que el proceso de la neurulación va a estar relacionado con la formación del sistema nervioso central. No va a haber ese cierre completo a nivel de los primordios, del primordio a nivel superior e inferior, ¿no? Entonces, al no haber ese correcto cierre, puede haber una fusión, es decir, que no hay esa diferenciación en los hemisferios derecho e izquierdo normales que debería haber. ¿Qué vamos a hallar? Esa fusión completa o parcial de los hemisferios. Y se va a subclasificar de acuerdo al nivel o grado de fusión que hay. Puede ser alobar, semilobar, lobar, o también hay una variante de fusión intermedia interhemisférica. Acá divide la holoprosencefalia igual, vemos de acuerdo a las características morfológicas del cerebro. En la alobar, ¿qué vamos a encontrar? Primeramente va a ser la forma más grave. No va a haber una división entre los hemisferios cerebrales, va a haber una cavidad ventricular individual, es decir, un monoventrículo, solamente va a haber uno. Van a haber circunvoluciones totalmente diferentes y que no deberían existir en el cerebro. Va a haber una ausencia del cuerpo calloso y del tabique, además de fusión de los núcleos talámicos, y podría haber inclusive una ausencia de los bulbos olfatorios. Es todo un proceso donde, si se dan cuenta, la alobar es la más grave. La semilobar ya va a ser una forma más intermedia, porque la cisura interhemisférica puede estar incompleta o puede ser irregular. Si vemos a comparación de la primera, en la semilobar va a haber más o menos un cierre, porque se va a notar la cisura que va a estar al medio de los hemisferios. Entonces puede haber un puente corticomedular continuo a través de la línea media, de igual manera un monoventrículo, y los bulbos y tractos olfatorios en este caso podrían estar tal vez desarrollados de forma normal. Si vemos la lobar, ya va a ser un tipo más diferenciado, donde ambos hemisferios están bien desarrollados, pero va a haber una ausencia de estructuras en la línea media y también del cuerpo calloso. Vamos a encontrar un monoventrículo en la cual se puede destacar en la región interhemisférica a través de una formación más o menos quística. Si vemos ya la holoprosencefalia de forma más, es la parte de la variante media, es una forma menos grave y ser más aislada. Es decir, en este nivel, la neurulación se ha dado de forma más aislada. Los cambios anómalos se han dado de forma más aislada. Ahora aquí vamos a ir desarrollando de mejor manera estas características. Primeramente tenemos la holoprosencefalia alobar. Esta va a ser el tipo más grave, como habíamos mencionado. El cerebro anterior o primitivo, que se lo denomina prosencéfalo, no se va a dividir y va a presentar múltiples características. Primeramente, la unión, ¿no? Como hemos mencionado, de los hemisferios cerebrales, un ventrículo único y la ausencia de diversas estructuras. Va a haber una ausencia del cuerpo calloso, de la hoz del cerebelo. Vamos a encontrar los tálamos unidos y la ciclopía, como vemos en la imagen. Vamos a encontrar prosbóside, hipotelorismo, microftalmia o anoftalmia y también microcefalia. Puede presentar también otras anormalidades ajenas a la parte en la parte central. Puede presentar también displasia renal, onfalocele y otro tipo de malformaciones a nivel cardíaco o inclusive los pies zambos o mielomeningocele. Entonces, si nos damos cuenta, al ser un tipo donde la neurulación ha tenido más trabas para poder desarrollarse bien, es donde también nosotros vamos a tener más problemas y más malformaciones. En la holoprosencefalia semilobar ya vamos a tener una falta de división, principalmente en la parte frontal, como habíamos mencionado, ¿no? En la cisura interhemisférica solo está presente en la parte posterior. ¿Qué va a presentar? Va a presentar de igual manera hipotelorismo, microftalmia o anoftalmia. Puede presentar aquí labio leporino, paladar hendido. Va a ser una característica igual que la va a ir diferenciando de las otras.
También tenemos la holoprosencefalia lobar, que vendría siendo la de la imagen, donde va a ser de menor gravedad y el prosencéfalo sí se va a dividir, pero no en los lóbulos frontales. Entonces, también puede presentar un labio leporino bilateral, hipotelorismo ocular y el rostro que va a ser más o menos normal, no va a tener tantas anormalidades. Y bueno, aquí únicamente la holoprosencefalia que tiene una variante de fusión media interhemisférica es un tipo menos común que los demás y va a presentar simplemente características sutiles, como vemos un hipotelorismo ocular, una nariz más achatada y estrecha, y el rostro va a ser más o menos casi normal, es decir, no va a ser tan percibible este tipo de malformación. Ahora bien, dentro del proceso de la neurulación también vamos a encontrar otra malformación. Tenemos la sirenomelia. ¿Esto qué significa? Va a ser una fusión, una malrotación y una disgenesia, es decir, no va a haber una correcta división de ambos miembros inferiores en diversos grados. Puede también afectar a nivel de los genitales externos debido a la contigüidad, ¿no? de los miembros inferiores, donde podría presentarse una agenesia o displasia quística renal, también una incorporación anal, agenesia a nivel del sacro y presencia de la arteria umbilical única. En palabras simples, la sirenomelia va a ser esa falta de división normal de los miembros inferiores. Y como esto involucra a los órganos genitales y a las estructuras que se encuentran a nivel medio, pues también puede haber características y malformaciones a ese nivel, donde no se formen los genitales, exista una unión, como vemos acá, inclusive ni siquiera se forme la parte de los dedos, ¿no? La incidencia va a ser en 4 a 1000 abortos espontáneos y 1 en 50.000 en los recién nacidos. Y tiene mayor predominancia el sexo masculino, se dan cuenta. También dentro de la sirenomelia, un factor de riesgo va a ser las edades extremas de la vida, como en todo. Madres menores de 20 años y las madres mayores a 40 años. Ahora bien, tenemos la anencefalia, que ya lo estábamos mencionando en el primer cuadro de la parte del desarrollo embriológico fetal. ¿Qué nos dice la página de Stanford Medicine Children's Health? Nos dice que va a ser un defecto del tubo neural común. Toda la parte de los trastornos de la neurulación lo agrupan en defectos del tubo neural, porque es prácticamente donde se produce la malformación y el error en el proceso y el desarrollo normal. Entonces, la anencefalia va a ser ese defecto del tubo neural más común, más presente. La causa va a ser que no se va a cerrar de forma normal el tubo neural en la parte superior. No se cierra por completo, por lo tanto resulta en un nacimiento de un bebé que nace sin la parte frontal del encéfalo, es decir, el prosencéfalo. Entonces tampoco tiene la parte del pensamiento ni de la coordinación. Por lo tanto, este proceso no es compatible con la vida. A lo mucho, ese bebé va a morir en horas o días. Porque al no tener cerebro, no tener un comandante, vamos a llamarlo así, como ser el cerebro, no va a poder realizar ninguna función vital. Aquí lo asocia mucho al tema del ácido fólico. Y si se dan cuenta, dentro de todas las características que como médico siempre se toma en cuenta para el desarrollo normal y para una orientación hacia las madres, tomamos en cuenta el tema del ácido fólico. Es muy importante que esa madre pueda tomar el ácido fólico porque cuando existe una deficiencia, es más propenso a que ese bebé sufra este tipo de malformación. Entonces, por eso acá lo pongo, es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, tenemos también otra malformación que es la espina bífida. En la espina bífida, de igual manera, va a ser otro tipo de defecto del tubo neural donde no se va a cerrar ni se va a desarrollar apropiadamente el tubo neural en su trayecto, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a provocar? Problemas a nivel de la médula espinal y de los huesos de la columna vertebral. Hay distintos tipos, ¿no? De acuerdo a qué es lo que encierra y dónde está esa espina bífida. Lo llamamos espina bífida oculta cuando no va a haber un cierre de los arcos vertebrales. Puede formarse un meningocele donde esta malformación va a ser a nivel también de las meninges y el líquido cefalorraquídeo va también sufrir. Mientras que el mielomeningocele ya es una malformación donde, si se dan cuenta, la parte de la médula
está en esa malformación, en esa protuberancia que está saliendo de la parte de la columna, donde vamos a tener la médula espinal, vamos a tener las raíces nerviosas y las meninges. Va a ser como una protrusión total de la parte de la médula espinal en el mielomeningocele, mientras que en el meningocele solamente va a ser una protrusión porque no va a haber un cierre normal, sin embargo, no va a haber ese compromiso neurológico del otro. Debido a eso también, por ende, va a ir aumentando de gravedad de acuerdo al tipo de espina bífida que se presenta, ¿no? Tenemos ahora también el encefalocele. Esta va a ser esa protrusión o bulto en forma de saco, como lo podemos observar, donde va a estar formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren, por una abertura que va a estar dada a nivel craneal. Entonces, las estructuras de la parte superior de la formación en el proceso de la neurulación no van a estar correctas. Entonces, va a haber una protrusión de esas estructuras. Y la causa, como estamos mencionando, va a ser un cierre incompleto de la bóveda craneal, es decir, un cráneo bífido. Si en la espina bífida no había un cierre completo a nivel caudal, en el encefalocele no va a haber un cierre completo a nivel craneal, arriba, donde se van a formar las estructuras cerebrales. Entonces, por lo general, los encefaloceles se va a lograr en la línea, se van a localizar en la línea media, pero pueden protruir a nivel de cualquier punto prácticamente, ¿no? Porque depende mucho cómo ha sido el desarrollo dentro del útero. Ahora bien, vemos las malformaciones que van a estar enfocadas al desarrollo esquelético y musculoesquelético. Entre estas tenemos primeramente la displasia de cadera congénita, ¿no? Que va a estar causada por esa hiperlaxitud de los ligamentos que van a rodear las articulaciones de la cadera. Eso dentro de la posición intrauterina. Se puede diagnosticar por una ecografía de cadera hasta las 6 semanas. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en esa ecografía o en esa radiografía también? Vamos a ver el ángulo que va a existir a nivel de las caderas, ¿no? Vamos a ir comparando bilateralmente el ángulo entre la estructura sacra y la parte del acetábulo. Entonces, eso tiene que ser similar en ambos lados. Hay dos maniobras que nos van a permitir ir evaluando ya en el recién nacido cómo está la parte de la cadera, si hay alguna normalidad. Primero tenemos las dos maniobras, la de Ortolani y la de Barlow. En la maniobra de Ortolani se trata de poder abducir y extender el muslo con los dedos. Como vemos acá, tenemos que tener a la niña sentada en nuestro delante y poderle abrir las piernitas de manera que estemos presionando en el trocánter hacia adentro, en dirección a la parte acetabular, en esta dirección, en la parte del acetábulo. Entonces se va a comprobar la luxación, la cadera se va a reducir y en ese momento va a ser un clic. Si es que hay una displasia, esto va a sonar como un clic porque se va a salir del lugar, ¿no? Entonces ahí tendríamos que es un ortolani positivo y que está, porque que tiene la displasia, ¿no? Y si vemos la maniobra de Barlow, en esta maniobra vamos a tener la cadera en aducción y tenemos que empujar con el pulgar el cuello hacia afuera y hacia atrás y luego reducirlo en abducción. Entonces, si ven, este es otro tipo de procedimiento o maniobra para poder evaluar las características de la cadera. Se puede realizar de igual manera al nacimiento y se deben repetir estas maniobras a los 45 días y 6 meses, ¿no? Entonces, estas son las maneras de evaluar si posiblemente la paciente, la niña recién nacida, puede tener la malformación a nivel de la cadera. Malformaciones a nivel de la rodilla, pues ya que después se van a poder ir viendo, van a ser el genuvalgo y el genuvar. El genuvalgo, que también lo llaman las piernas en X, porque como podemos observar el genuvalgo, la posición de las estructuras óseas de los miembros inferiores están dadas en forma de X. Si ven aquí es como si fuera una X. Entre algunas causas que ya, bueno, estos ya no van a ser directamente vistas de inmediato, ya cuando el niño crezca, podría ser la obesidad infantil, puede ser hereditario familiar y postraumático, es decir, que el bebé haya tenido una fractura
fractura en el fémur o una lesión en el disco externo. Ahora bien, tenemos otra anomalía que Sí, sería sí, sí. Sí. vamos a ir silenciando. El genuvaro, o también lo llaman las piernas zambas. ¿Y por qué? Porque va a ser todo lo contrario del genuvaro. Si el genuvalgo estaba en forma de X, el genuvaro va a ser al revés. Va a ser como si fuera más o menos un romboide. Las causas que pueden dar a esto van a ser factores genéticos hereditarios, desequilibrios mecánicos o lesiones postraumáticas. Ahora bien, también tenemos malformaciones a nivel de las manos. Tenemos la sindactilia y la polidactilia. Estas van a ser principalmente anomalías a nivel de la formación de los dedos. La sindactilia va a ser esa fusión de los dedos de las manos o de los pies, dos o más. Significa de que, bueno, en el proceso de formación normal, cada dedo tiene que estar separado porque el bebé va a nacer con los 5 dedos totalmente separados. Sin embargo, en la sindactilia va a haber una falta de división de esta. Puede ser una simple incompleta o ya una simple completa. Como vemos acá, todos los deditos está unido en su totalidad, es decir, está totalmente junto. Aquí, por ejemplo, vemos en la incompleta solamente está unida en la falange interna. Sin embargo, en esta completa está unida en toda la falange interna, media y externa. Ahora bien, la mayoría de las veces va a estar solamente conectada por la piel, que significa que la malformación se ha dado porque no ha habido esa separación a nivel de la piel. Sin embargo, la estructura está totalmente formada. Como vemos acá, la única normalidad es que la piel no se ha separado, porque ambos dedos tienen huesitos totalmente independientes, tienen estructuras totalmente funcionales. Sin embargo, el único error se ha dado en esa formación de los dedos, ¿no? Lo contrario que ocurriría, por ejemplo, acá en una compleja vemos que están compartiendo el hueso en la falange distal. Y acá en la complicada vemos peor todavía un desorden completo de los huesitos porque no se han formado de forma correcta. Normalmente, según la literatura y según la Stanford Medicine, indica que la mayoría bueno, lo más común es que se encuentre entre el segundo y tercer dedo del pie. Esto es de forma hereditaria y también puede presentar otros defectos congénitos añadidos a estos. Puede haber defectos congénitos a nivel del cráneo, de la cara o de los huesos en general. Ahora bien, la polidactilia va a ser más o menos como su contrario, porque la malformación va a hacer que presente más dedos de lo debido, ya sea en las manos o los pies, es decir, que presente más de 5 dedos. Este puede ser hereditario y como vemos acá, el niño tiene más dedos, tiene aquí 3, 6 dedos, tiene uno de más. Hay variantes, que prácticamente serían la clasificación. Tenemos la polidactilia preaxial o radial, que es cuando hay un dedo adicional ubicado en el pulgar, por eso se lo denomina preaxial o radial. El posaxial es cuando el dedo adicional está ubicado en el meñique. Y la polidactilia central cuando el dedo adicional está ubicado al medio de la mano, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Pero está ubicado al medio. Entonces, esta malformación es tener un dedo extra prácticamente, y la polidactilia. Y la sindactilia es que no existe una correcta separación, ¿no? Y puede haber igual variantes de acuerdo al grado de malformación que está. Tenemos también el pie equinovaro sambo, que prácticamente va a abarcar diversas malformaciones en cuanto a la orientación de los miembros inferiores. Tenemos que en esto la parte superior del pie va a estar doblada hacia abajo, hacia adentro, y el arco aumentado y el talón hacia adentro. Va a ser posible que el pie esté torcido, que pueda verse como si estuviera inclusive al revés, como podemos observar en las variantes. La pierna o el pie puede ser más corto debido a esta normalidad y los músculos de la pantorrilla pueden estar subdesarrollados. Si vemos acá, por ejemplo, tenemos similar a la parte de la malformación en las rodillas del genovaro, genovalgo, tenemos de igual manera aquí el varo y el valgo, pero a nivel del pie valgo, pie varo. El pie valgo va a ser que va a estar más o menos como si fuera en disposición de X, igual, si podemos observar acá. Mientras que el varo va a ser más ubicado mirando hacia el centro, ¿no? Aquí tenemos el pie varo, que va a estar, si ven la posición,
tomando en cuenta que este es el dedo gordo, va a estar ubicado como si estuviera en abducción acá. Y el pie valgo va a ser lo contrario, va a estar como si estuviera mirando hacia afuera y esté abriéndose, ¿no? En abducción. Entonces, estos son otros tipos de malformaciones a nivel del pie que de igual manera no van a permitir una correcta movilización a futuro en todo caso del niño, ¿no? Ahora bien, ¿cómo manejamos este tipo de malformaciones fetales? Porque hay toda una implicancia a nivel ético, a nivel moral, a nivel procedimental. ¿Qué es lo que nos indica la literatura? Primeramente nos indica que debemos hacer el primer paso para un manejo de estas malformaciones va a ser un diagnóstico y un diagnóstico preciso. Debemos de tener una normativa de diagnóstico para las malformaciones fetales que va a ir desde los primeros controles prenatales. Es decir, debemos de hacer una exhaustiva orientación y visión de que el embarazo se está desarrollando de forma normal. Debemos tener también un asesoramiento de las malformaciones y la búsqueda de opciones de otros profesionales. Al ser estas malformaciones igual no muy claras por qué se ha dado, debemos de ver diversas características, experiencias y además investigación científica de cómo es que debemos irlo detectando, cómo es que debemos irlo tratando. Y dentro del diagnóstico también debemos mencionar la comunicación asertiva con familiares. Y se menciona esto principalmente porque no es fácil decirle a un papá o una mamá que su hijo va a nacer con una malformación. Peor aún si es su primer hijo, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. Debemos de tener un grupo central donde vamos a tener a diversos profesionales, los obstetras, los neonatólogos, los ecografistas, las psicólogas y las genetistas. Y también tenemos que tener un equipo de apoyo unido al grupo central, donde nos puedan ir apoyando en las características y el manejo que debemos de tener de estas malformaciones. La ecografía va a ser un método clave de diagnóstico de estas malformaciones desde sus inicios, desde los primeros controles prenatales, cuando vamos controlando a la mamá, vamos viendo en las ecografías que el desarrollo está dándose de forma normal. Entonces, el diagnóstico clave y la palabra clave en este primer punto del diagnóstico correcto va a ser la ecografía. Como segundo punto de este manejo vamos a tener el seguimiento. Una vez que ya diagnosticamos por ecografía que el niño está veniendo con una malformación, debemos tener una estrecha comunicación en todo el equipo central, porque debemos hacer el seguimiento. Debemos de ver qué otras malformaciones puede traer esto, si esas malformaciones van a ir contra la vida y el desarrollo de ese bebé. Debemos de ir valorando todo eso, porque no sería lo mismo que esa malformación sea únicamente, digamos, un pie varo, que la malformación sea que no tenga cerebro, ¿no? Va a haber una implicancia totalmente diferente y un manejo totalmente diferente. La familia también en este sentido puede consultar a más especialistas sobre la malformación y las acciones que puede tomar. ¿Por qué? Porque al ser este tema de las malformaciones, eh, donde se tiene que ampliar la información y la investigación, porque no es que hay una causa-efecto, es multicausal. Pueden haber muchas características hereditarias, inclusive desde generaciones anteriores, o también la genética del ambiente, que puede influir en que el niño venga con una malformación. Entonces, al haber esta implicancia que no es tan clara, la familia puede recurrir a preguntar no solo a un profesional, ¿no? A diversos profesionales, inclusive de otras ramas más especialistas, para que puedan ver las mejores soluciones y de qué manera se puede ir dando una calidad de vida, inclusive intraútero, y una calidad de vida postnatal si así lo amerita, ¿no? El tercer punto dentro de este manejo van a ser las acciones específicas. Bien, una vez que ya diagnosticamos por ecografía y le hacemos el seguimiento en todo el embarazo de la mujer junto con la familia y todo, ¿qué debemos hacer? Tomar acciones específicas, establecer el diagnóstico ya concreto
debemos de elaborar un plan de manejo para el resto del embarazo. Específicamente ver la vía del parto y el control postnatal, porque debemos de ver si ese embarazo va a lograr llegar a término o no, si ese embarazo va a ser de alto riesgo o no, si esa mujer va a tener que estar en reposo, si esa mujer va a tener que realizar o restringirse diversas características o actividades. Debemos de analizar todo eso. También, ¿qué acciones la familia va a tomar? La familia debe comprender la patología fetal y las indicaciones para el resto del embarazo. ¿Por qué? Porque en un embarazo no es solo que la mujer se embaraza y ya. Al ser un proceso de 9 meses, lo ideal, obviamente, y un proceso que lleva el formar un nuevo ser, el que haya un nuevo integrante, hay una implicancia familiar muy grande. Hay mucha expectativa por ese nuevo ser en cuestión a la familia, familia directa, el esposo, los hermanos, los papás y la familia misma que espera que ese nuevo ser pueda llegar sanito, ¿no? Es lo primero que siempre se dice. Lo único que quiero es que el niño, que mi hijito venga sanito. Entonces, al ya tener conocimiento de que tiene una patología que va a nacer con una condición, la familia debe comprender en términos sencillos, los médicos debemos explicar en términos sencillos eh, qué es la anormalidad que va a tener su hijo al nacer y de qué manera le va a afectar esto en su vida también, de qué manera tiene que realizar controles y qué otro tratamiento postnatal así lo ameritara, porque por ejemplo en el caso de las malformaciones de los pies, cuando hay una corrección tendría que pasar por una fisioterapia. Es todavía un proceso postnatal, ¿no? De acuerdo a la edad que se realice la operación. Entonces, todo eso debe conocer la familia. Como cuarto punto, dentro del manejo de las malformaciones, tenemos las alternativas de acción. Ya, primeramente diagnosticamos por ecografía, como hemos mencionado, la familia debe conocer, hacemos un seguimiento, entonces tenemos que ver qué vamos a hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que ver de qué manera podemos solucionar o mejorar esa condición. Se puede dar en algunos casos un tratamiento prenatal que implica procedimientos invasivos en centros especializados. Aquí no tocamos los puntos de forma general, porque cada malformación y de acuerdo al grado tiene diverso tipo de abordaje. Entonces, si vemos como alternativa de acción un tratamiento prenatal, implica que médicos especializados van a hacer cirugías intraútero. Entonces, esto implica muchas cosas. Primeramente, no todos los centros van a tener médicos totalmente capacitados y subespecialistas en estas áreas. Y pues a esto se añade obviamente el tema del costo, ¿no? Debemos de analizar y ver la continuación del embarazo y el tratamiento postnatal, es decir, poder asegurar que dadas las circunstancias, posteriormente cuando el niño nazca con la condición, exista un centro especializado donde nosotros le orientemos, donde vaya a atenderse complicaciones de emergencia, donde vaya a realizar, continuar el tratamiento o donde pueda acudir si existe algún tipo de complicación, ¿no? Y aquí lo marco como interrogación porque en la literatura no lo menciona como tal, como una indicación, es decir, no lo pone como algo imperativo. La interrupción del embarazo, dadas las circunstancias, hay mucha implicancia ética y de acuerdo a la jurisdicción de cada país y las leyes de cada país, se habla mucho sobre el tema de que en qué medida se puede interrumpir el embarazo si el bebé está viniendo con malformaciones totalmente incompatibles para la vida, como por ejemplo en el caso de la anencefalia, ¿no? Y pues la respuesta a esta pregunta no tiene una única respuesta que es la verdadera y la que importa, no. Hay que ver múltiples factores y múltiples características, nuevamente recalco, de acuerdo a lo que dice las leyes de cada país. Porque, por ejemplo, acá en Bolivia se puede realizar el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando ha sido el tema de violencia sexual como tal, y en esas características principales.
pero como tal, cuando venga con una malformación y que no tenga, digamos, no, una complicación para la madre directa, como que hay más o menos, hay vacíos legales. Hay un vacío legal que no indica directamente a si el niño viene con un problema incompatible para la vida, como ser anencefalia, ese niño, bueno, esa madre puede decidir que ese niño no nazca. No hay una ley que diga esto. En otros países puede ser tal vez diferente, tal vez ya se está trabajando más en este tema de la ética, la bioética y sobre todo en la parte de la interrupción de acuerdo a las leyes, ¿no? Pero por eso lo pongo en interrogación porque depende mucho hasta qué punto las autoridades han trabajado en cuanto a la investigación de que qué va a ser bueno o qué no y qué va a traer problemas ya también psicológicos o no, ¿no? Porque no es nada fácil a nivel psicológico, igual para la madre, tener que, en caso de que se pueda, nuevamente recalco, poder interrumpir su embarazo porque su hijo al final, aunque nazca, se va a morir, ¿no? Entonces, las acciones que vamos a tomar van a estar en marco de las leyes legales y de todo lo que indique los procesos en ese momento. Y por último, dentro del manejo, tomamos el tema de la anatomía patológica, porque, por ejemplo, si es que fuera un tipo tumoral, como hemos visto en el tema de la gastrulación, el tumor sacrococigio, se puede tomar una muestra y analizar la anatomía patológica para ver la teratogenicidad de esta, para ver en qué medida puede ser maligno o no y de qué medida puede complicar esto la vida del niño. Entonces, en este tema de la anatomía patológica debemos de tomar en cuenta al patólogo perinatal, en caso también de que se presente un óbito fetal, porque no siempre el embarazo va a llegar a término, aunque nosotros lo cuidemos y tomemos todas las medidas. Como sabemos, en la medicina no es como las matemáticas, que es algo exacto. Entonces, por más que nosotros veamos que tal vez es una malformación que puede llegar a término, que si bien va a tener problemas el niño al nacer, pueden irse corrigiendo a lo largo de la vida, puede que existan otros factores totalmente ajenos a nuestro manejo que puedan derivar en un óbito fetal. Y entonces es donde debemos de tener también un equipo especializado para que pueda estudiarlo, ¿no? Y de acuerdo a ese estudio también sacar nuevas conclusiones y junto con esas nuevas conclusiones de investigación también trabajar conjunto con las leyes para que vaya acorde, ¿no? Y bueno, de ser necesario también tomar muestras maternas, el tema del TOC, parvovirus y realizar estudio cromosómico debe ser importante de acuerdo a el tipo de malformación y de qué medida, o sea, en qué manera ha terminado el embarazo, ¿no? Ahora pasamos un poco a los aspectos éticos y sociales de las malformaciones, aunque ya lo hemos ido tocando de a poco, ¿no? Por el tema del manejo. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos habla mucho en este tema de la ética del diagnóstico prenatal y es prácticamente el que manejamos día con día. ¿Qué nos dice? La Declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre Ética y Servicios de Genética indica que el diagnóstico prenatal, que se lo abrevia DPN, debe realizarse solo por razones relevantes de la salud del feto y siempre debe ofrecerse a la madre realizar estos controles, orientar. Si vemos, es lo que desde la universidad siempre se nos ha enseñado que debemos de orientar a las madres una vez que se confirme el embarazo, obviamente, que pueda realizarse periódicamente los controles para ver cómo está yendo el embarazo. Entonces, el diagnóstico prenatal se va a referir precisamente a todos esos métodos o procedimientos para investigar la salud del feto en desarrollo. Los controles, las muestras sanguíneas, la ecografía, el TORCH y todos los controles que vamos haciendo son los que tomamos en cuenta para ir viendo si posiblemente este bebé va a tener una malformación, ¿no? Cuando se va a detectar alguna malformación entre el 2 a 3% de los casos, que esto ya es un índice alto, este debe ser explicado e interpretado por especialistas en genética clínica. ¿Por qué? Porque normalmente las malformaciones van de la mano con la genética. La genética es algo que no es modificable por nosotros de forma general, ¿no?
la parte genética hereditaria de los padres, si bien tal vez en las generaciones directas, es decir, de padres a hijos, no se expresen algunos genes, tal vez en generaciones mucho más posteriores pueden expresarse. Entonces, es algo sobre lo cual no tenemos un control directo, ¿no? Por lo tanto, todo esto debe ser tratado, debe ser explicado e investigado por especialistas en el área de genética. Ahora bien, también se menciona un poco el tema de la bioética y me llama mucho la atención y por eso también se los puse acá. Espera un ratito. Ya. Pongo este loguito de acá, porque si se dan cuenta son como las pesas que representan a la abogacía, ¿no? Sin embargo, aquí, ¿qué tenemos al medio? Tenemos el ADN. Y prácticamente es eso, es como poner a la balanza los genes buenos, los genes malos, los genes que nos traen beneficios, los genes que nos perjudican. Es como poner a la balanza. De eso es lo que eh, estudia prácticamente toda la parte genética clínica, ¿no? Y aquí viene relacionado y de la mano la bioética, porque la bioética va a ser una potente herramienta moral y legal, donde los objetivos de la bioética van a ser encontrar un marco moral y creativo que sustente cada avance en el conocimiento científico hacia el bien del individuo y en aras de la conservación de la salud y la vida. ¿Qué significa? Que la bioética va a tratar de encontrar un equilibrio entre la parte moral y legal, donde pueda sustentarse también entre todo el avance científico que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y que eso pueda beneficiar al nuevo individuo. Entonces, es prácticamente ese equilibrio, ¿no? De que realizar ciertos procedimientos o realizar ciertas acciones no vaya en contra de toda la parte moral, de toda la parte ética que se nos enseña siempre, siempre protegiendo el nuevo ser y el bienestar del nuevo ser, ¿no? Entonces, este tema es bastante amplio, que puede entrar a debate interminablemente y que únicamente las conclusiones de la bioética van a ser tomadas de acuerdo al marco legal y a las investigaciones que se tienen hasta el momento. En base a esas dos conjeturas es que se puede lograr conclusiones mucho más verídicas y acertadas, ¿no? Que vayan tanto de la mano con la parte legal como con la parte ética y moral de las personas. Y por último, para finalizar, traigo dos videos pequeños, uno que habla en forma general, a modo de recordatorio y hacer un flashback de la parte de las malformaciones, y un segundo video que también es complementario a la exposición de hoy. Entonces, primeramente son videos cortos y espero que no haya problemas de conexión. Vamos a ver los dos videos. Una malformación congénita es una falta de desarrollo habitual o normal de un órgano durante la gestación que va a repercutir en el aspecto estético y funcional y en ocasiones puede alterar el desarrollo normal del recién nacido. La prevalencia tanto a nivel mundial como a nivel nacional es alrededor del 2 al 6% de todos los recién nacidos. ¿Me escuchan? Una disculpa, creo que es por el tema del internet. Vamos a retomar la presentación. Si me pueden volver a ser anfitrión, por favor.
Flor está como anfitriona, por favor, si me puede hacer anfitrión para compartir la pantalla. Un momento, por favor, doctora. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Vamos a Doctora. continuar. Estábamos acá. Ya. Continuamos entonces el video. Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud estima que cada año 303.000 recién nacidos fallecen durante el primer mes de vida por esta causa, en tanto que quienes sobreviven pueden presentar discapacidades crónicas. El Centro Médico Nacional 20 de noviembre cuenta con atención multidisciplinaria, donde participan muchas especialidades para brindar tratamientos avanzados a recién nacidos con algunos tipos de malformaciones congénitas complejas. Estos casos se pueden prevenir con la vigilancia médica de la mujer embarazada para evitar el uso de medicamentos teratógenos, predisponentes al desarrollo de malformaciones y radiación innecesaria. También se promueve que ellas cuenten con vacunación contra rubiola y varicela. Uno de los éxitos de años recientes es la disminución en la malformación del tubo neural, es decir, del sistema nervioso central. Y esto se ha logrado mediante la suplementación de ácido fólico y vitamina B durante la gestación. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bien, como veíamos en el video, era simplemente un recordatorio de toda la parte de las malformaciones y ahora vamos a ver otro pequeño video. Espérenme. Ahora sí. Otra parte importante de lo que se realiza en la unidad es el cribado de anomalías cromosómicas. En el momento en el cual se realiza este cribado, alrededor de la semana 12 de gestación, nosotros utilizamos marcadores ecográficos de problemas cromosómicos, como pueden ser la translucencia nucal y otros marcadores a nivel fetal, combinados con hormonas a nivel de la sangre, y con ello realizamos un cribado con una tasa de detección que supera el 90% de anomalías cromosómicas en el primer trimestre. En aquellas gestaciones en las cuales nosotros consideramos de riesgo medio o riesgo intermedio, podemos complementar aumentando la tasa de detección con los nuevos estudios que realizan una búsqueda de ADN libre circulante en sangre materna con tasas superiores al 99,9% para detectar este tipo de complicaciones del embarazo. Bien, únicamente para recordar y para complementar en el video, en el primer video que hablaba sobre los medicamentos teratogénicos y también sobre la parte de la vacunación, recordemos que cada país maneja su propio esquema de vacunación, que bueno, está en base al TORCH prácticamente, que la mujer debería de tener para poder prevenir, ¿no? Directamente las malformaciones. Y pues también aquí toca el tema de los medicamentos. Y recordemos que en todo medicamento que nosotros tenemos a disposición en el Bademecum, siempre existe un apartado que pone embarazo y lactancia. Es muy importante tomar en cuenta esto para ver si es que la mujer tiene alguna patología ajena al embarazo, qué medicamentos sí se le puede dar o no, porque también estos medicamentos pueden causar la teratogenicidad, ¿no? Y recordemos nada más que, por ejemplo, los IECAS podrían causar fallas renales, cardiopatías y anomalías del sistema nervioso central. El metotrexato también podría ocasionar malformaciones a nivel craneofacial, esquelético, cardiopulmonar y gastrointestinal. Los anticonvulsivantes vendrían siendo otro tipo de medicamentos que podrían causar anomalías fetales del sistema nervioso central, del tubo neural inclusive, y aquí vemos también el tema de la neurulación. El misoprostol por obvias razones también. Las malformaciones, warfarina, metamizol, son uno de los varios medicamentos que pueden ser causantes, ¿no? De estas malformaciones. Bueno, acá les tengo la bibliografía de la cual saqué.
también para que puedan complementarlo. Y muchísimas gracias por su atención. Una disculpa por el tema de la conexión a internet. Me encuentro de viaje por tema laboral también. Y pues a veces hay esos cortes, ¿no? Si tienen alguna duda o inquietud, lo voy a estar respondiendo por el chat, dado el tema del internet. Muchísimas gracias por su atención. Si no hay ninguna duda ni inquietud, también les recuerdo que todo este material va a estar a disposición de ustedes cuando se comuniquen con la consultora y les va a proporcionar todo el material y la información necesaria, ¿no? Para que lo puedan complementar y revisar nuevamente. Bueno, ahí casi no se me ve mucho. Bueno. Si no hay ninguna duda, inquietud, me despido. Muchísimas gracias por su atención nuevamente y hasta otra oportunidad.